Conexión Económica. Noticias empresariales, avances y resultados de los negocios, alianzas corporativas. Nosotros le estamos apostando el hecho de que las tasas de interés vengan bajando. La información que necesitas conocer para tomar mejores decisiones. En Conexión Económica, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. El precio del café. ¿Qué opciones habrá de Un inversión? microempresario máximo tiene... Conexión Económica, en Cámara FM. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Santamaría Villota y aquí están los titulares de los hechos económicos más destacados para hoy miércoles 22 de abril del año 2026. Importaciones colombianas crecieron 7,8% en febrero de 2026, lideradas por manufacturas. AmCham Colombia presenta plan para reactivar la inversión y diversificar la canasta exportadora hacia Estados Unidos. Asobancaria alerta sobre cartel de la insolvencia, proyecta 30.000 solicitudes en 2026. El 70% de las agencias de viajes reportó crecimiento en el primer trimestre de 2026. Este viernes 24 de abril vence el plazo de aceptaciones para el programa de readquisición de acciones de Grupo Celsia. Y Confiar advierte que crédito gota a gota sigue siendo el principal recurso para los campesinos, con tasas que superan el 700%. Estas y otras noticias a continuación en Conexión Económica, aquí en Cámara FM. Bienvenidos. Comenzamos. Las importaciones colombianas alcanzaron los 5.741 millones de dólares en febrero de 2026, un incremento del 7,8% frente al mismo mes de 2025, liderado por casi exclusivamente el grupo de manufacturas con más de un 13,2%, aportando 9,5 puntos porcentuales a la variación total. En el acumulado del primer bimestre, las compras externas ya suman los 11.644 millones de dólares, un crecimiento anual del 8,8%. Dentro de manufacturas, el subgrupo de maquinaria y equipo de transporte crece un 28%, seguidos de artículos manufacturados diversos con un 7,7%. En contraste, combustibles e industrias extractivas cayeron un 10,8%. China reafirmó su liderazgo como principal proveedor con un crecimiento del 24,5% y una participación del 30,5% en febrero, concentrado en vehículos para transporte de personas, motocicletas y teléfonos celulares. Le siguieron Estados Unidos, México y Brasil. Canadá registró una fuerte caída del 29% por menores compras de trigo. El déficit comercial de febrero fue de 1.235 millones de dólares, similar al de 2025, y el acumulado enero-febrero alcanzó los 2.557 millones de dólares. La Cámara de Comercio Colombo-Americana AmCham Colombia, bajo la dirección de María Claudia Lacutir, presentó su hoja de ruta estratégica 2026-2030 basada en 5 ejes: exportaciones, servicios, inversión, turismo y cooperación. La apuesta se centra en bienes no minero-energéticos. 8 de cada 10 productos de este segmento crecieron en el mercado estadounidense sin depender de preferencias arancelarias. Entre los productos con mayor crecimiento se destacan carne y despojos comestibles, materias vegetales para trenzado y manufacturas de metal común. El sector agropecuario, con un mercado actual de 5,9 millones de dólares, busca superar los 9,4 millones de dólares en 2030. Sin embargo, la inversión extranjera directa sufrió una contracción del 37% entre 2024 y 2025, pasando de 5.406 a 3.375 millones de dólares. El sector de servicios ya alcanza las ventas superiores a los 19.587 millones de dólares en Estados Unidos, y Colombia también importa servicios por más de 7.100 millones de dólares desde este mercado. Hoy estamos presentando una hoja de ruta de la relación Colombia-Estados Unidos 2026-2030, donde no solamente estamos hablando de cómo sostener la relación, cómo evitar fricciones, sino cómo escalarla. Tenemos que pasar de la coyuntura actual de sostener a escalar. Y aquí hay un paso a paso. Desde el punto 1 de una nueva relación con Estados Unidos, entrando un nuevo gobierno, donde hablamos de la señal estratégica, hablamos de las acciones que se deban de trabajar, de los puntos importantes antes del 15 de septiembre, que es una fecha crítica,
dentro de la certificación y desertificación de Colombia, y los 180 días para poder potencializar la relación. También incluye un seguimiento, un semáforo de las 5 variables importantes y los paso a pasos para poder manejar esa relación que pase de amarillo, que está hoy, a verde. Y por último, establecemos una propuesta de crecimiento del 60% de la meta de exportación de bienes y servicios, de inversión, y un 42% de la meta en turismo. Asobancaria emitió una alerta de alto nivel sobre la consolidación de un denominado cartel de la insolvencia, una estructura organizada que manipula los mecanismos de salvamento legal para facilitar la evasión de deudas mediante pasivos, ficticios y fraudes procesales. Las solicitudes de insolvencia escalaron de 200 casos en una década a 20.000 en 2025 y se espera una proyección de más de 30.000 procesos al terminar el 2026. Según Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, el modus operandi involucra abogados inescrupulosos, centros de conciliación con laxos controles y supuestos acreedores, prestamistas ficticios que aparecen recurrentemente para inclinar las votaciones en los acuerdos de pago. En casos extremos, algunos de estos supuestos acreedores están privados de la libertad. Según el dirigente gremial, estas prácticas erosionan la cartera de las entidades y alteran las condiciones de acceso al crédito, encareciéndolos, endureciendo los requisitos, elevando las tasas de interés y deteriorando reputacionalmente el sistema financiero. Incluso al que no está endeudado le ofrece: ¿te quieres ir de vacaciones? Saca un crédito de 30 millones de pesos que no lo tienes que pagar y vete a vacaciones. Nosotros te proponemos un negocio. El negocio es el siguiente: o las deudas que tienes o las nuevas deudas que adquieres, te vas a declarar en insolvencia. Nosotros, los asesores, te vamos a falsear una serie de deudas adicionales, vamos a simular, como en la hemofilia, como en el SOAT, que le debes plata a otras empresas de papel, nosotros las vamos a constituir, y a través de eso te declaran en insolvencia. Negociamos con las empresas ficticias y eso implica que puedas defraudar a las empresas reales. Suena raro, suena elaborado, parece que fuera anecdótico, pero no lo es. En Colombia hace 10 años teníamos 400 procesos de insolvencia en persona natural. El año pasado tuvimos 20.000. El primer trimestre de 2026 cerró con un balance positivo para el 70% de las agencias de viajes, según la encuesta trimestral de ANATO. El segmento vacacional representa el 67,8% de la operación total. Cartagena lidera los destinos nacionales con un 49% de la comercialización, seguida por San Andrés y Santa Marta. En destinos internacionales, Estados Unidos es líder histórico, España el favorito en Europa, seguidos por México y República Dominicana. El producto de sol y playa domina con un 31%, pero el turismo de naturaleza y aventura, así como el turismo cultural, muestran repuntes notables. Los paquetes turísticos internacionales lideran la estructura de ventas con 32,7%. La venta de servicios individuales se concentra en tiquetes aéreos y alojamiento. Paula Cortés Calle, presidente de ANATO, destacó que la adaptación a la demanda de experiencias sostenibles ha sido clave. El consumidor actual busca hiperpersonalización, planificación con inteligencia artificial y destinos exóticos como Tailandia, Guatemala y África. Grupo Celsia entró en la fase final de su programa de readquisición de acciones por 150.000 millones de pesos. El plazo de aceptaciones vence el próximo 24 de abril a las 3 de la tarde y de esta manera la compañía busca recomprar más de 16 millones de acciones a un precio de 9.002 pesos por acción, ofreciendo una prima competitiva frente a valoraciones recientes del mercado secundario. La operación, que inició formalmente el pasado 13 de abril, está dirigida a una base accionaria de más de 32.000 inversores. El proceso de adjudicación garantiza equidad entre perfiles de inversores. Primero, se asegura la aceptación automática de ofertas hasta el 1,6% del portafolio individual y luego las ofertas excedentes entran en asignación 1 a 1 para proteger a los minoristas frente a grandes fondos institucionales. La readquisición reduce el número de acciones en circulación, incrementando teóricamente la utilidad por acción y fortaleciendo el valor fundamental de cada título remanente. La dirección de Celsia, encabezada por Ricardo Sierra, subrayó que esta maniobra es una señal de confianza en la solidez del activo, invirtiendo el exceso de caja en la propia empresa.
Finalmente les contamos que el gerente de la cooperativa Confiar, Osvaldo León Gómez, cuestionó la efectividad de las políticas actuales para desplazar economías ilegales de financiamiento, señalando que el crédito informal gota a gota sigue siendo el principal recurso para la producción rural, con tasas efectivas que superan el 700%. Gómez calificó la situación como aterradora y señaló que la estructura del Estado sigue siendo paquidérmica, impidiendo que las decisiones de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se traduzcan en soluciones ágiles. Agregó que el sector cooperativo enfrenta además un reto de liquidez. En solo 60 días las tasas de captación pasaron del 8 al 12%. Finalmente, Gómez instó al Banco de la República y a las instituciones financieras a tener una visión más clara y humana de las consecuencias de sus decisiones técnicas para que la verdadera inclusión financiera arrebate el mercado a la usura. De que muchas veces no es un asunto de definiciones de políticas que se han hecho en este gobierno, pero que hay todavía una estructura muy paquidérmica que impide avanzar en esos escenarios de solución. Y pues aquí hay que decirlo también pues desde el punto de vista de lo que eso implica en el sector cooperativo, lo estamos sintiendo, es una cosa muy elemental, y es que la materia prima para poder colocar crédito depende mucho también de las captaciones. Y nosotros hace 60 días teníamos captaciones promedio al 8% en CDT, y hoy nos está tocando salir a intervenir para captar recursos y mantener las captaciones que ya teníamos a pagar tasas del 12%. 4 puntos sobre el 8%. Ustedes saben cuál es el incremento real del apalancamiento que tenemos las organizaciones para poder salir a colocar crédito. En consecuencia, pues aquí no hay que seguir insistiendo en que, en definitiva, una decisión que yo metafóricamente digo, hay mucha cosmética en la intención de creer que controlando la inflación el mundo es bonito, así no tengamos crecimiento ni tengamos empleo. Antes de finalizar, revisemos cómo inician los principales indicadores económicos el día de hoy. El dólar comenzará su cotización en 3.576 pesos con 0,5 centavos. El euro a 4.202 pesos con 57 centavos. La onza Troy de oro a 4.706 dólares con 57 centavos. La libra de café colombiano comenzará su cotización en 2 dólares con 89 centavos. El barril de petróleo Brent a 99 dólares con 47 centavos y un Bitcoin desde 75.728 dólares. Así llegamos al final de Conexión Económica. Este es un programa de Cámara FM producido por abceconomia.co. Nos escuchamos en la próxima emisión. Conexión Económica en Cámara FM. Conexión Económica.